y le vamos a pasar el número del índice. Perfecto. Y esto le vamos a decir que lo haga, por ejemplo, al principio unas 100 veces y que no guarde 100 registros. Y le vamos a decir claramente que te guarde. Aunque esto es algo que también vamos a refactorizar y mejorar para nosotros centralizar el comportamiento de dónde debe o no guardarse o de dónde debe o no aparecer. Y eso es algo que también añadiremos dentro de esta función en específico. Bueno, una vez que ya lo tenemos, aquí está el cuarto. Nos venimos. Espera un segundo, aquí. Ahora apretamos el 4 y al entrar vemos que tenemos todos los registros creados, que es de tipo debug. Tenemos un problema y es que yo puse que se pusieran en negro, entonces nos vamos de nuevo a donde teníamos y aquí claramente el de tipo debug es en negro. Vamos a ponerlo, no sé, de tipo, ¿qué colores hay aquí? ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, este color de aquí. Alquilamos. Volvemos a darle al 4 y ahora abrimos y si se fijan ahora ya se colocan todos nuestros registros. Aquí nos pone el mensaje que nosotros estamos guardando. Y de momento fíjense que aquí se están guardando pues muchísimos mensajes, 100 mensajes de un solo estacazo. Si nosotros nos volvemos, vamos al nivel y le vamos a poner aquí 1000 mensajes, esto nunca pasa, realmente nunca se generan 1000 mensajes en un solo frame, pero para que vean lo robusto que es. Entonces estamos aquí, apretamos el 4, lo abrimos y ya tenemos 1000 mensajes. Entonces, en este punto, lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente. Nosotros ahora mismo no estamos generando ningún tipo de guardado. Entonces, cuando nosotros entramos realmente al sistema de Beskmon, no tenemos aquí ningún tipo de sesión. Y esto pasa principalmente porque no estamos guardando todos los registros de todas las cosas que están pasando en este punto. Entonces, vamos ahora a forzar esto colocando simplemente 5 y vamos a hacer lo mismo varias veces, pero con diferentes tipos de log. Aquí lo vamos a hacer con de tipo error. Información. Que nosotros pusimos el success, ¿vale? Y warning. Pues se supone que ahora se van a crear 5 mensajes de cada uno. Vamos a ver. Damos el 4 y entramos. Aquí está creándose todo. Como todo esto está pasando en un solo frame, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que esto no se sature. Aquí están todos los registros. Vamos ahora a pasar esto por aquí. Damos el 4. Y ahora ya se han creado todos los logs. Aquí está todo listo. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Perfecto. Y ahora cada uno de estos logs pues simplemente ya nos abriría y nos daría toda la información que nosotros necesitamos. Perfecto. Ahora mismo nuestro sistema más o menos está preparado para poder hacer lo que sería crear registros por tipo, por categoría. Nuestro siguiente paso es replicar esto, pero cambiar el sistema. Ahora todo, por ejemplo, lo estamos haciendo en el sistema de audio. La idea es replicar esto varias veces. Entonces, lo que vamos a hacer es crearnos aquí una función.
este es nuestro entorno de pruebas y ahora pues simplemente tenemos que apretar el 4, se crean todos y aquí están todos creados. Para diferenciarlos bien, vamos a ponerle ahora, están todos en LDBook, perfecto, pero ahora lo que nos interesa en este punto es que la ubicación también la pasemos por aquí. Audio. Ok, y lo último que vamos a hacer es pasarle esto aquí. Y esto vamos a promover a una variable que ni siquiera lo vamos a pasar como entrada, ¿no? Lo que vamos a hacer es generar esta variable aquí y la vamos a ir cambiando como nos interese. Este es el nivel de iteración que queremos que tenga. Aquí está y vamos a poner 100. Perfecto. Y se han creado todos. Perfecto. Pues ahora que nuestro sistema para testear que ya funciona está, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar la T, que lo que hace es que genera un guardado de todos esos logs. Entonces si nos venimos aquí, voy a dejar esto por aquí, quitamos el 4, se crean todos, la T, se crea la carpeta de sesiones y el master save game, y este sistema ya nos pone la sesión, lo coloca aquí y ya tenemos todos los sistemas que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Realmente nuestro sistema de filtro todavía no está actuando. ¿Por qué? Porque al final todavía no está reconociendo que solamente me muestre aquellos que vengan realmente del sistema de audio, que son estos que ponen audio aquí. También nos está colocando todos los demás logs directamente. Y eso es algo que no queremos. Queremos que cuando entre, este por lo menos reconozca directamente el primer filtro que nosotros queremos, que es el del sistema. Que es el primero que nosotros vamos a generar y vemos cómo podemos matizar esa construcción. Entonces, ya, ahora mismo aquí, esto lo tenemos en nuestro entorno de prueba, donde ya creamos de manera masiva todos los logs. Ya podemos entrar a cualquiera de los logs que tenemos por aquí. Y nuestro siguiente paso es aplicar nuestro primer filtro, que va a ser el sistema y que solamente me muestre los que del sistema que nosotros hemos seleccionado. Posteriormente, lo que va a hacer es generarme también un sistema de filtro que solo me va a tener que construir o me va a tener que mostrar aquellos que tengan contenido un tipo en específico de filtro. Y por último, lo que vamos a hacer es trabajar sobre el sistema de sesiones, es decir, que me lo reconstruya adquiriendo o cogiéndome el sistema de sesiones por otro lado. Si se fijan ahora, si nosotros volvemos a entrar y entramos solamente, tenemos una sesión porque no hemos guardado más. Si volvemos a entrar, volvemos a darle al 4, volvemos a darle a la T, al entrar, ahora ya tenemos dos sesiones. Y esto es muy interesante porque ahora ya tenemos la información de dos sistemas diferentes. Los logs son distintos de una sesión a la otra. Para ello vamos a hacer después una breve modificación en el sistema de guardado, porque si se fijan aquí está la fecha de donde se está guardando. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahora cuando pasemos. Nuestro primer punto, o lo que primero tenemos que resolver ahora mismo, es que se aplique este primer filtro. Luego haremos este segundo filtro y finalmente cambiaremos entre sesiones para que se reconstruya nuevamente.
A partir de aquí, el último que nos quedará es el refresh, que es simplemente llamar a la reconstrucción de manera simple para que se refresque cada uno de los logs. Así que vamos a ello. Vale, en este punto, antes de meternos a hacer el sistema de filtro, tenemos que cambiar un poco la lógica que nosotros hicimos en su momento a la hora de entrar los logs. Vamos a venirnos aquí, vamos a colocar entry log para dirigirnos directamente a donde está. Y dentro de la lógica, nosotros teníamos puesto si queríamos que este se guardara o no. Y nosotros habíamos puesto este formato que tenemos aquí. Pero realmente, en este punto, a nosotros no nos interesa realmente guardar la información así. Más adelante veremos para qué puede ser útil, pero esto de momento lo vamos a dejar como debug. A nosotros al final lo que nos interesa guardar realmente es el registro completo, es decir, el dato de log data que tenemos aquí. Porque al final eso es lo que, por decirlo de alguna manera, no nos va a... luego nosotros vamos a tener que colocar dentro del widget. Entonces, vamos a irnos un segundito a lo que tenemos por aquí, widget develop, y tenemos log data. Perfecto, este es save game logs data. Aquí lo tenemos. Vamos a abrir el panel de detalle. Este sería update save, perfecto. Y aquí se fija, nosotros teníamos de tipo string. Esto es lo que no nos interesa ahora mismo. Realmente nosotros incluso podríamos llegar a guardarlo, pero vamos a hacer esa modificación que ya les dije. Vamos a venirnos aquí. Nosotros tenemos aquí save game, pero le vamos a colocar system log. El dispatcher, porque es para sistema de logs, lo mismo, y lo vamos a cambiar aquí. System logs. Perfecto. Bueno, este realmente es un inicializador, este es el que nos interesa ahora mismo. Vale, y aquí lo que vamos a hacer es añadirle el tema de logs data. Perfecto. Esto puede llegar a generar algún tipo de conflicto, exactamente como estamos viendo. Y vamos a ver si refrescando se soluciona. Sí. Y vamos a colocar aquí log data. Perfecto. Y esto nos está diciendo que claramente esto tiene un pequeño problema porque él había creado un evento y esto tiene que actualizarse. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar esto que tenemos aquí y aquí vamos a crear una nueva función. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esto aquí para reubicarnos luego. Update save game log data. Voy a crear uno nuevo. Y vamos a buscar dentro de nuestro sistema update save game log data. Esto que teníamos aquí. Esta es la nueva función. Perfecto. Y esta la vamos a borrar. Y esta nueva le vamos a poner el nombre que teníamos. Update save. Update. No, lo que vamos a decir es save log data. Y lo vamos a colocar dentro del sistema de logs. Y esto luego lo iremos reorganizando y mejorando dentro de nuestro sistema. Y tenemos que irnos a log save game, dentro de nuestro save game que tenemos aquí. Era dentro del sistema, save. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos esta string. Realmente aquí tenemos que guardar lo que sería el sistema de logs. Logs data. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos hecho, no tenemos que volver a donde estábamos. Tenemos que convertirlo de tipo array. Y aquí vamos a hacerle también un add unique. Perfecto. Y aquí le vamos a pasar logs data. Maravilloso. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente a nuestro sistema de logs que teníamos por aquí. Y lo que vamos a hacer es buscar referencia por nombre. Vamos a venirnos por aquí. Para saber si yo he hecho, todavía creo que no. Esto es el ping string. Log. Vale, en este punto creo que no hemos hecho todavía. No lo hemos hecho. Vale, vamos a limpiar esto por aquí. Esto es para actualizar el sistema de logs. Pero no hemos hecho claramente que lo vamos a tener que hacer por aquí. Vale.
Aquí vamos a también que hacer ahora una función que nos permita actualizar cada uno de los registros. Entonces, load save game. Vamos a tener que decir que sea log save game, posesión. Y fíjense una cosa muy importante. Aquí tenemos que marcarle un índice. Ya veremos cómo vamos a resolver esto, porque esto va a ser muy interesante. Y aquí vamos a crear esto como una función. Y de momento le vamos a decir que cuando siempre que arranque, que me arranque, perdón, con el índice 0. Entonces, una vez que ya lo tenemos que irnos a nuestro save game. Que bueno, esto lo vamos a dejar así porque ya veremos por qué lo voy a dejar así. Y aquí vamos a poner get logs data. Perfecto. For each. Vamos a ir recorriendo y lo que vamos a ir haciendo es que a nuestro sistema de logs data vamos a ir haciendo una unique y así le vamos pasando todos los datos guardados y lo refrescamos. Una vez que esto esté completado, vamos a crear un dispatcher para que nos avise. Dice success update logs data by session. Esto lo vamos a poner aquí y le vamos a decir que esto ya está. Vamos a irnos de nuevo al Game Instance, al sistema de eventos bindeados y vamos a colocarlo por aquí y lo vamos a bindear. La función le vamos a llamar lo mismo. Success update logs by session. Y aquí vamos a poner un validador. Porque nunca se sabe. Lo que tenemos que comprobar es una cosa. Init save game. Bindeamos. Vale, aquí vamos a tener un problema. Perfecto. Entonces vamos a cambiarlo de load save game. Vale. Vale, vamos a tener que cambiar de ubicación el código este que tenemos aquí. Porque todavía no se ha cargado la partida guardada. Entonces nos traemos esto. Y nos vamos a ir a aquí. Y cuando todo el sistema esté cargado, se llamará esta que es update by session. El motivo por el que lo hemos cambiado y lo hemos puesto aquí es porque en el orden de ejecución de cómo nosotros estamos haciendo, tenemos que cogerlo. Fíjense que nosotros ya hicimos un init save game, perfecto, para indicarnos que esto estaba empezando. Entonces, si nosotros